Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. Este video corresponde a la segunda parte, donde deduciremos todas las fórmulas que utilizarás para calcular la entropía. Ya en el video anterior explicamos este gráfico y lo hicimos para la sustancia agua. Nuestro sistema es el agua. Ahora bien, sabemos que el agua se puede encontrar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido lo llamamos hielo, en estado líquido lo llamamos agua, que es la que bebemos a diario, y en estado gaseoso lo llamamos vapor. Y sabemos que en estos tres estados se pueden suceder dos situaciones, tanto calentamiento como enfriamiento. Además tenemos en esta gráfica dos porciones horizontales, esta que está acá y esta otra porción horizontal, donde se suceden cuatro casos especiales de mezcla. ¿Y por qué son especiales? Porque la temperatura permanece constante durante el cambio de fase. Recordemos brevemente cuáles son esos cuatro casos. Vamos a comenzar con esta primera línea horizontal. Si le aportamos calor al hielo, empezamos a calentar el hielo se comienza a derretir, transformándose del estado sólido al estado líquido. Es por ello que durante este proceso existe una mezcla sólido-líquido. El segundo proceso que se sucede también en esta línea horizontal es si extraemos calor al agua. Si le extraemos calor al agua, el agua tenderá a congelarse. Es justamente lo que sucede cuando introducimos un vaso de agua en nuestro refrigerador. Los otros dos procesos se dan acá, en la línea horizontal superior. Si le introducimos calor al agua, el agua comenzará a hervir, transformándose del estado líquido al estado gaseoso, pero si le extraemos calor al vapor, este comenzará a condensarse, transformándose del estado gaseoso al estado líquido. Siempre recuerda que cuando introducimos calor a nuestro sistema, este será positivo, pero cuando extraemos calor de nuestro sistema, este será negativo. Este gráfico lo podemos esquematizar acá. Obsérvalo acá. Tenemos los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y las situaciones intermedias. La situación intermedia de mezcla, esta primera que está acá, donde la temperatura es constante, y esta segunda situación de mezcla, ¿correcto? Donde, repito, la temperatura es constante. De tal forma que en el video anterior logramos dar respuesta a esta pregunta: ¿cuándo aplico la fórmula general de la entropía? Esta que está acá y que fue deducida en dicho video. ¿Te has perdido de esta genial clase? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde dominarás hoy y para siempre cómo se obtuvo la fórmula para calcular la entropía, por qué se está calculando un delta S y por supuesto también se discutió cuándo aplico esta fórmula general. ¿Cuándo la aplicamos? Bueno, la vamos a aplicar cuando cualquier sustancia, ojo, cualquier sustancia, puede ser agua u otra, esté en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso o esté sufriendo un cambio de fase. Tenemos 5 situaciones diferentes. Y en este video, que vas a disfrutar hoy, que de seguro será muy provechoso, te enseñaré a cómo vamos a aplicar esta fórmula, general de la entropía en cada una de estas situaciones. Vamos a ello. En la parte izquierda de la pantalla observamos los 5 estados ya explicados en el gráfico. Comencemos a explicarte cómo aplico la ecuación general a estos dos casos. Cuando nuestra sustancia, repito, cualquier sustancia, se encuentre en estado sólido o en estado líquido. En este momento quizás te preguntes, pero ¿por qué podemos aplicar la ecuación general a estas dos situaciones? Recuerda que la entropía depende de dos parámetros fundamentales, tanto del calor como de la temperatura, tal como se puede visualizar acá en su fórmula general. Por lo tanto, debemos fijar nuestra atención en el calor y temperatura en estos diferentes casos, y como en el estado sólido y líquido el cálculo del calor presenta la misma estructura, obsérvalo acá, el calor sensible en ambos casos se calcula como C, que es el calor específico de la sustancia, por la masa, por el diferencial de temperatura. Y por supuesto, en ambos casos la temperatura varía,
bien sea que aumente si se está introduciendo calor o que disminuya si se está retirando calor. Vamos pues a aplicar nuestra fórmula general de la entropía para deducir una fórmula que nos permita obtener el delta S en estas dos situaciones. Así, el delta S sería igual a la integral desde el estado 1 hasta el estado 2. Fija tu atención acá en la ecuación general de la entropía. En la parte superior observamos dQ, el diferencial de calor. Pero para estos dos casos, el diferencial de calor se calcula así: calor específico por la masa por el diferencial de temperatura. Y por supuesto, todo esto dividido entre la temperatura. Procedamos a resolver esta sencilla integral. Esto sería igual a... Recuerda que cuando calculamos integrales y tenemos constantes, estas se pueden extraer. La capacidad calorífica de la sustancia es constante, se puede extraer. La masa es constante. ¿Por qué la masa es constante? Porque recuerda que estamos trabajando en sistemas. Y en los sistemas no existe transferencia de masa con los alrededores. Por lo tanto, la masa permanece constante. Y por supuesto, tal como se visualiza en estos casos, la temperatura para ambas situaciones varía, de tal forma que la letra T de temperatura no la podemos extraer de nuestra integral. Procedamos pues a extraer estas constantes, que son la capacidad calorífica y la masa. Dentro de la integral quedaría el diferencial de temperatura dividido entre la temperatura. Ahora bien, ¿cuál es la integral de esta estructura? ¿Recuerdas la tabla de integrales? Vamos a colocarla por acá, no te preocupes. La integral de dx sobre x es igual al logaritmo de x. Sería el logaritmo del módulo de x, pero en este caso voy a tomar solo x porque nuestra variable es la T de temperatura. Y como vamos a trabajar con temperaturas absolutas, recuerda, absolutas, las temperaturas absolutas siempre son positivas. Muy bien. Por lo tanto, el cálculo de la entropía para estos casos sería C por M por la integral de dt sobre t, que no es más que el logaritmo de t, evaluado desde el estado 1, pero ¿cuánto vale la temperatura en el estado 1? T sub 1. Hasta el estado 2, ¿cuánto vale la temperatura en el estado 2? T sub 2. Así, esto sería igual a C por M. Cuando evaluamos, se obtiene el logaritmo de T sub 2 menos el logaritmo de T sub 1. Vamos a utilizar un par de paréntesis. Recuerda que cuando evaluamos una función, siempre lo evaluamos en el límite superior, menos, siempre es menos, la evaluación de la función en el límite inferior. Por lo tanto, la variación de la entropía para estos casos sería igual a C por M. Ahora pon mucha atención. A esta estructura le podemos aplicar una propiedad de logaritmo para simplificarla. ¿La recuerdas? No te preocupes, vamos a colocarla acá. Recuerda que cuando tenemos el logaritmo de la resta, logaritmo de A menos el logaritmo de B, el logaritmo de la resta no es más que el logaritmo del cociente de A sobre B, ¿correcto? Logaritmo de A entre B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Por lo tanto, esta expresión que está acá la podemos escribir así: el logaritmo de T sub 2 dividido entre T sub 1, gracias a la propiedad de logaritmos. Y listo, con esta fórmula, esta que está acá, mírala acá abajo, la estamos destacando, podrás siempre calcular la variación de la entropía cuando tu sustancia, sea cual sea la sustancia, se encuentre o bien en estado líquido o bien en estado sólido. ¡Qué fácil y sencillo es! Ya en nuestro próximo video estaremos resolviendo algunos ejercicios numéricos para que veas cómo trabajaremos con estas fórmulas en la calculadora. Y al final de este video te dejaré dos recuadros con todas las fórmulas resumidas para que lo tengas a la mano. Te recomiendo que los imprimas porque de seguro serán de gran pero de mucha utilidad para tus evaluaciones. ¡Genial! Continuemos. Ahora vamos a proceder a aplicar nuestra fórmula general de la entropía para estos dos casos. Obsérvalos acá. Cuando tenemos mezcla. Recuerda que en las mezclas se dan los cambios de fase. Y siempre, ojo, siempre en los cambios de fase, la temperatura permanece constante. Muy bien. Calculemos pues nuestra variación de la entropía. Esto será igual a la integral desde el estado 1 hasta el estado 2. Para estos dos casos, ¿cómo calculamos el calor?
Acá lo visualizamos con el calor latente, míralo acá. La fórmula es la misma para ambos casos. Por lo tanto, acá en el numerador de nuestra fórmula general de la entropía, vamos a sustituir el diferencial del calor latente y todo esto dividido sobre la temperatura. Muy bien. Vamos a examinar esta integral. ¿Tenemos alguna constante? Sí, por supuesto. La temperatura es constante. ¿Y por qué sabemos que la temperatura es constante? Porque estamos en un proceso de cambio de fase. Y cuando se dan los cambios de fase, la temperatura es constante. Ya esto lo sabemos. Por lo tanto, nuestra integral la podemos escribir simplemente así. 1 sobre la temperatura por la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 del diferencial del calor latente. Pero por supuesto, la integral cancela con el diferencial, obteniéndose así lo siguiente: el calor latente dividido sobre la temperatura. Por lo tanto, la variación de la entropía para estos dos casos de mezcla o de cambios de fase será: ¿cuánto vale nuestro calor latente? L por M dividido sobre la temperatura. Algunos autores escriben esta fórmula así como el calor latente, por supuesto, dividido sobre la temperatura. Así lo escriben otros autores. Pero lo importante es que bien sea utilices esta versión de la fórmula o esta otra, llegará siempre al mismo resultado, porque por supuesto el calor latente siempre es igual a L por M, donde L es la constante de la sustancia, M es la masa y T es la temperatura del cambio de fase. ¡Qué fácil y sencillo es! Ya estaremos resolviendo ejercicios donde apliquemos esta fórmula. ¡Excelente! Continuemos. Ahora desarrollemos el último caso que nos queda, que es cuando nuestra sustancia se encuentre en estado gaseoso. Míralo acá. Gaseoso, como por ejemplo el vapor de agua. O repito, cualquier sustancia en estado gaseoso. Esta deducción será especial porque en la gran mayoría de los ejercicios del cálculo de la entropía suelen trabajar cuando la sustancia se encuentra justamente en este estado. ¿Por qué? Porque en este estado se puede jugar con los procesos, como por ejemplo procesos isobáricos, procesos isocóricos, procesos isotérmicos, procesos adiabáticos, ciclos, etc. Con todos esos procesos se puede jugar cuando nuestra sustancia se encuentra en estado gaseoso. Sin embargo, te expliqué las primeras 4 situaciones porque en algunas ocasiones también pueden solicitar el cálculo de la entropía cuando tu sustancia se encuentra en estado sólido o líquido o en cambio de fase, es decir, mezcla. Muy bien, procedamos pues a deducir las fórmulas que nos permitirán calcular la entropía cuando nuestra sustancia se encuentra en estado gaseoso. Ya sabemos por la primera ley de la termodinámica que el calor cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso se puede calcular así. Eso ya lo explicamos en el video anterior, ¿correcto? Y por supuesto también sabemos que la temperatura puede variar. ¿Cómo vamos a considerar a las sustancias en estado gaseoso? Las vamos a considerar como gases ideales. Así solemos considerar nuestras sustancias en estado gaseoso, ¿correcto? Y recuerda que para los gases ideales se cumple la ecuación de estado, bien sea en esta versión, presión-volumen igual a masa R por T, o en esta otra versión, presión-volumen igual a N por R por T, donde N es el número de moles. Recuerda que si en tu ejercicio te dan número de moles, utilizarías esta ecuación, pero si en tu ejercicio te dan la masa, utilizarías esta otra ecuación. También en los gases ideales se cumple esta relación. El calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más R, donde R, recuerda que R es la constante del gas ideal. Y por supuesto, como aplicaremos la fórmula de la entropía no solamente para un gas ideal, sino en un sistema, ojo, en un sistema, podemos utilizar esta última fórmula, mírala acá. En un sistema, la variación de la energía interna siempre se calcula con esta fórmula. Ya esto lo vimos cuando desarrollamos ejercicios de la primera ley. La variación de la energía interna es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial.
Te he recordado estas fórmulas fundamentales para gases ideales en un sistema porque las estaremos utilizando cuando apliquemos la fórmula general de la entropía. Muy bien, comencemos pues a calcular la entropía para las sustancias en estado gaseoso. La entropía será igual a la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de, en este caso, ¿quién es el diferencial de calor? Bueno, ya lo tenemos acá, míralo acá, gracias a la primera ley. El diferencial de calor no es más que la variación de la energía interna más la presión por el diferencial de volumen. Y todo esto dividido entre la temperatura, porque así lo indica la fórmula general de la entropía. Pero recordemos que cuando tenemos la integral de una suma, podemos separar en la suma de las integrales, ¿correcto? Por lo tanto, esto se puede escribir así. La integral de 1 a 2 de este primer término, diferencial de energía interna dividido entre la temperatura, más la integral de 1 a 2 de este segundo término, presión diferencial de volumen dividido por supuesto entre la temperatura. ¿Pero a qué es igual la variación de la energía interna? Míralo acá, acá lo tienes. Recuerda que la variación de la energía interna siempre es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. Por lo tanto, esta primera integral la podemos escribir así. Observa, la variación de la entropía será igual a la integral de la masa por el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura, y todo esto, por supuesto, dividido sobre la temperatura desde el estado 1 hasta el estado 2, más... ¿Y quién será el diferencial de volumen? ¿Cómo podemos obtener el diferencial de volumen en este caso? Recuerda que como estamos trabajando para gases ideales, se cumple la ecuación de estado, mírala acá. PV igual MRT. Vamos a trabajar con esta, no hay problema. Porque lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que si trabajaras con esta otra. Vamos a llegar al mismo resultado. Muy bien, te pediré un sencillo favor. Pon especial atención a lo que a continuación te explicaré. Para obtener el diferencial de volumen, nos vamos a apoyar en la ecuación de estado. En esta que está acá, PV igual a MRT. Y por supuesto en este momento te preguntarás, ¿pero cómo? Vamos a proceder a despejar el volumen para poder obtener el diferencial de volumen. Mira cómo lo voy a hacer. Al despejar el volumen se tiene lo siguiente: la masa por R por T, por supuesto dividido sobre la presión, y de esta igualdad puedo calcular el diferencial de volumen. Como tenemos dos variables, vamos a derivar primero con respecto a la temperatura, suponiendo presión constante, y esto quedaría así: masa por R, la derivada de T es 1, quedaría simplemente diferencial de T dividido sobre la presión. Listo, ya hemos derivado la temperatura considerando la presión constante. Ahora vamos a sumar la derivada pero con respecto a la presión, porque recuerda, tenemos dos variables. Ahora vamos a derivar la presión acá considerando la temperatura constante. ¿Qué quedaría? Quedaría la masa por R por T por la derivada de 1 entre P, porque P está en el denominador, se sobreentiende que acá hay un 1. ¿Y cuál es la derivada de 1 entre P? ¿La recuerdas? ¿Cuál será la derivada de 1 entre P? Vamos a colocarla por acá, la derivada. Te voy a recordar una derivada de matemática. Cuando tenías 1 entre X y lo derivabas, te quedaba menos 1 entre X al cuadrado, ¿correcto? Por lo tanto, la derivada de 1 entre P es menos 1 sobre P cuadrado y listo. Bueno, por supuesto, por el diferencial de P. Sabiendo esto, vamos a sustituir la derivada menos el diferencial de P sobre P cuadrado y listo. Este sería nuestro diferencial de volumen. Vale mencionar lo siguiente en este momento. Estoy deduciendo las fórmulas porque la filosofía de nuestro canal es que sepas de dónde salen las fórmulas. Pero tranquilo, durante los ejercicios de termodinámica, cuando estemos calculando la entropía, vamos a utilizar todas las fórmulas que estoy deduciendo, únicamente todas las fórmulas. No vas a integrar, no vas a derivar, será muy pero muy extraño que te salga un ejercicio en termodinámica donde tengas que integrar o derivar. No te preocupes, es por tal razón que desarrollaré más videos resolviendo solo ejercicios para que veas cómo utilizaremos las fórmulas en los ejercicios, porque no sé si te ha pasado que aún teniendo el formulario en el examen, si no sabes utilizarlas o cómo trabajar con las unidades, puedes tener errores a la hora de resolver algún problema. Muy bien, continuemos. ¿Dónde vamos a sustituir este diferencial de volumen? Recuerda que este diferencial de volumen lo vamos a sustituir acá. Por lo tanto, quedaría la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de
la presión entre la temperatura, míralo acá, presión entre temperatura que multiplica al diferencial de volumen, pero ya sabemos que vale la masa por R, diferencial de temperatura, dividido sobre la presión. Y acá podemos operar de la siguiente manera. Más por menos es menos, ¿correcto? Menos la masa por R por T por el diferencial de presión dividido entre P cuadrado. Y listo, este es el diferencial de volumen. Vamos a abrir un poco más de espacio acá. Muy bien. Continuemos. Así, la variación de la entropía para una sustancia en el estado gaseoso será: acá la masa y C sub V son constantes, vamos a extraerlos de la integral. Y quedaría solo diferencial de T sobre T, la integral desde el estado 1 hasta el estado 2, más. Acá podemos aplicar propiedad distributiva. Presión entre T multiplicado por este primer término y presión entre T multiplicado por este segundo término, ¿correcto? Por lo tanto quedaría la integral desde 1 hasta 2 de presión entre temperatura que multiplica a este primer término, mR diferencial de T dividido entre la presión que se corresponde a esta P que está acá, menos, porque acá tenemos menos, míralo acá, la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de presión entre T, recuerda que presión entre T es este factor, que multiplica a mR por T diferencial de presión dividido entre la presión al cuadrado, ¿correcto? Ahora vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar efectuando el cálculo. Así, la variación de la entropía será igual a la masa por C sub V por la integral desde 1 hasta 2 del diferencial de temperatura dividido entre la temperatura más. Cuando examinamos esta segunda integral destacada en rojo, caemos en la cuenta que la presión cancela con esta presión, ¿correcto? Y que estos dos factores son constantes, masa y R. La masa es constante por ser un sistema y R es constante porque es la constante del gas ideal. Por la integral desde 1 hasta 2, ¿y qué quedaría? Diferencial de T en el numerador y en el denominador quedaría la temperatura menos. Cuando examinamos esta integral caemos en la cuenta que la temperatura cancela con esta temperatura y una P del numerador cancela con una P del denominador, pero como esta P del denominador está al cuadrado, quedaría una sola P en el denominador. Y por supuesto, mR son constantes, las podemos extraer de la integral, quedando lo siguiente: masa por R por la integral de 1 a 2, en el numerador quedaría el diferencial de P, y en el denominador quedaría P, que es la P que sobró de este P cuadrado, cuando la simplificamos con esta P. Muy bien, si fijas tu atención en estas primeras dos integrales, míralas acá, observarás que tienen la misma estructura. En lo único que varían es en las constantes, mira que son diferentes. Pero como la estructura es la misma, las podemos sumar de la siguiente manera. Observa que fácil. La variación de la entropía será igual a M por C sub V más M por R. Esta sería la constante y escribimos una sola integral, la integral de 1 a 2 del diferencial de T sobre T. Ahí lo que hemos hecho, repito, es sumar estas dos integrales, menos MR por la integral de 1 a 2 del diferencial de P sobre P. Por lo tanto, delta S, la variación de la entropía, será igual a. Observa que la masa la podemos extraer factor común. Podemos escribir la masa que multiplica a C sub V más R, ¿correcto? Y esta integral ya la conocemos. La integral de dt sobre t no es más que el logaritmo de t, ¿correcto? Pero ojo, el logaritmo de t evaluado desde el estado 1 hasta el estado 2. ¿Pero qué parámetro debemos evaluar? Como nuestra función depende de la temperatura, sería desde la temperatura inicial en el estado 1 hasta la temperatura final en el estado 2 menos mr, y esta integral también es bastante sencilla, es la misma estructura. Ya sabemos que la integral de dp sobre p no es más que el logaritmo de p evaluado, por supuesto. Como la función a evaluar depende de la presión, debemos considerar la presión en el estado 1 hasta la presión en el estado 2. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar nuestro cálculo. Así, delta S, la variación de la entropía, será igual a la masa. Ojo, ¿a qué era igual C sub V más R? Recuerda que en los gases ideales se cumple que C sub P, el calor específico a presión constante, es igual a C sub V más R. Esto se cumple en los gases ideales.
tal como ya te lo mencioné. Por lo tanto, acá podemos colocar calor específico a presión constante. Y cuando evaluamos el logaritmo, quedaría logaritmo del extremo superior, que es la temperatura 2, menos el logaritmo del extremo inferior, que es la temperatura 1, menos la masa por R. Ahora vamos a evaluar el logaritmo de P. De la misma manera, se obtendría el logaritmo de la presión en el límite superior, que es la presión 2, menos el logaritmo del límite inferior, que es la presión 1, ¿correcto? Al considerar propiedades de logaritmo acá y acá, recuerda la propiedad el logaritmo de A menos el logaritmo de B, recuerda que es el logaritmo del cociente de A sobre B, ¿correcto? Al considerar esta propiedad, podemos escribir nuestra variación de la entropía para una sustancia en el estado gaseoso de la siguiente manera: la masa por C sub P por el logaritmo de la temperatura final dividido entre la temperatura inicial menos la masa por la constante del gas ideal por el logaritmo de la presión final dividido entre la presión inicial. Y esta sería la fórmula general que nos permitiría calcular la variación de la entropía para una sustancia en el estado gaseoso. Pero vamos a ir ahora más allá. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a ir más allá? Vamos a aplicar esta fórmula que hemos obtenido, esta que está acá, a los diferentes procesos. ¿Cómo quedaría esta fórmula para un proceso isobárico? Recuerda que en un proceso isobárico la presión es constante, no varía. Y justamente como la presión es constante, la ecuación de estado quedaría así: presión por volumen es igual a mRT. Recuerda que esta es la ecuación de estado, ¿correcto? Si de acá despejamos la presión, quedaría masa por R por T dividido entre el volumen. Pero como la presión es constante, porque estamos trabajando en el proceso isobárico, y quizás te pase por la mente, pero ¿por qué estamos desarrollando el proceso isobárico? Lo que estoy haciendo es tomar esta fórmula general, esta que está acá, y aplicarla a los procesos más comunes en los ejercicios, que son el proceso isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático y ciclos. Muy bien, tal como te mencioné, como la presión es constante, entonces esta expresión, esta que está acá, la podemos escribir así: mR por temperatura 1 entre el volumen 1 debe ser exactamente igual a mR por la temperatura 2 sobre el volumen 2. Porque claro, la presión 1 debe ser igual a la presión 2, porque la presión es constante. Pero por supuesto, en esta igualdad, como m por r está multiplicando en ambos lados, lo podemos simplificar. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente: si esta temperatura 1 que está acá multiplicando la pasamos a dividir, quedaría temperatura 2 dividido entre temperatura 1 será igual a, y este volumen 2 que está acá dividiendo lo pasamos a multiplicar a la izquierda, quedando volumen 2 sobre volumen 1. Esto por un lado. ¿Y cómo quedaría la variación de la entropía en un proceso isobárico? Veamos, fija tu atención acá en esta fórmula. Quedaría la masa por C sub P por el logaritmo de T2 sobre T1 menos la masa por R por el logaritmo, y acá pon mucha atención. Como el proceso es isobárico, la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Y qué pasa cuando yo divido dos números iguales? ¿Qué pasa? Bueno, presión 1 entre presión 1 será igual a 1. Esto daría logaritmo de 1, ¿correcto? Repito, esto está sucediendo porque la presión 1 es igual a la presión 2. Pero ¿cuánto vale el logaritmo de 1? Todos sabemos que el logaritmo de 1 vale 0. Por lo tanto, la fórmula que nos permite calcular la variación de la entropía para un proceso isobárico es la siguiente: la masa por C sub P por el logaritmo de la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1, o temperatura final sobre temperatura inicial. Esta es la fórmula que nos permite calcular la variación de la entropía en un proceso isobárico a presión constante. Vale mencionar lo siguiente: si en tu ejercicio, en vez de darte la temperatura, te dan los volúmenes, también puedes aplicar esta fórmula. Y quizás en este momento te preguntes, ¿pero por qué? ¿Cómo? De la siguiente manera: la variación de la entropía sería igual a la masa por C sub P por el logaritmo. ¿Pero a qué es igual T2 entre T1? ¿A qué es igual? Mira, recuerda la ecuación de estado, lo que hicimos acá, míralo.
T2 entre T1 es igual a V2 entre V1. Mira qué interesante e importante. Por lo tanto, estas dos fórmulas son exactamente equivalentes, son la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera me permite calcular la variación de la entropía para un proceso isobárico si conozco las temperaturas, y la segunda me permite también calcular la variación de la entropía para un proceso isobárico si conozco los volúmenes. ¡Genial! Continuemos. Ahora vamos a abrir más espacio en la pizarra para aplicar la fórmula general de la variación de la entropía al siguiente proceso muy común en los ejercicios, al proceso isocórico, también conocido como proceso isométrico. Recuerda que en un proceso isocórico o isométrico el volumen es constante, no varía. Si aplicamos la ecuación de estado PV igual mRT y ahora despejamos el volumen, porque el volumen es el que es constante, el volumen será igual a mRT dividido entre P, se obtiene lo siguiente. ¿Cuál será el volumen inicial? mR temperatura 1 sobre presión 1, y este debe ser igual al volumen final, que es mR temperatura 2 sobre presión 2. Simplemente lo que hemos hecho es igualar el volumen 1 a el volumen 2, porque estamos en presencia de un proceso isocórico o isométrico. Por supuesto, al examinar esta igualdad, M por R se pueden simplificar. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene lo siguiente. Si esta presión 2 que está dividiendo la pasamos a multiplicar a la izquierda, quedaría presión 2 entre presión 1 igual a la temperatura 2. Y esta temperatura 1 que está acá multiplicando la pasamos a dividir a la derecha. Se obtendría esta igualdad, ¿correcto? Procedamos ahora a aplicar la fórmula general de la variación de la entropía para este proceso. Quedaría la masa por C sub P por el logaritmo. ¿Pero a qué es igual T2 entre T1? Acá, ¿a qué es igual T2 entre T1? Bueno, como el proceso es isocórico, T2 entre T1 es igual a P2 entre P1, míralo acá. P2 entre P1 menos M por R por el logaritmo de P2 entre P1. Quizás en este momento te preguntes, pero ¿por qué procedió a sustituir esta igualdad primero antes de realizar algún otro procedimiento? Por lo siguiente, mi intención fue que esta expresión fuera idéntica a esta expresión. Mira, son iguales, ¿correcto? Son exactamente iguales. Por lo tanto, esta expresión la puedo extraer factor común y escribir mi variación de la entropía de la siguiente manera. Este primer factor multiplica a la masa por C sub P y este segundo factor multiplica a menos la masa por R, ¿correcto? Y el factor común es el logaritmo de P2 dividido P1. ¡Qué fácil y sencillo es! Por supuesto, esto también se puede escribir así. Si la masa la extraemos factor común, quedaría la masa que multiplica a C sub P menos R por el logaritmo de P2 dividido entre P1. Y finalmente, vamos a abrir este espacio, ya que esto fue explicado. Nuestra variación de la entropía para un proceso isocórico lo podemos escribir así. La masa por. ¿Pero a qué es igual C sub P menos R? ¿A qué es igual? Te recuerdo que en los gases ideales C sub P es igual a R más C sub B. Esto se cumple en los gases ideales, tal como ya te lo indiqué. Por lo tanto, de acá se visualiza claramente que C sub B es igual a C sub P y esta R que está positiva pasa a negativa. Observa, C sub P menos R es igual a C sub B. Por lo tanto, esta expresión C sub P menos R la podemos sustituir por C sub B, calor específico a volumen constante. Por supuesto, por el logaritmo de la presión 2 dividido la presión 1 y listo. Esta fórmula nos permite calcular la variación de la entropía cuando nuestro proceso es a volumen constante, o lo que es lo mismo, cuando el proceso es isocórico o isométrico. ¿Existe una fórmula equivalente? Sí, porque gracias a la ecuación de estado, P2 entre P1, míralo acá, P2 entre P1 es igual a T2 entre T1, ¿correcto?
Esto es válido cuando el proceso es a volumen constante. Por lo tanto, la variación de la entropía para un proceso isocórico también lo podemos calcular así. La masa por el calor específico a volumen constante por el logaritmo de la temperatura final dividido entre la temperatura inicial. ¿Cuál es la utilidad de conocer estas dos fórmulas? La siguiente. Si te dicen que tu proceso es isocórico o isométrico y conoces las presiones, usas esta fórmula para calcular la variación de la entropía. Por otro lado, si tu proceso también es isocórico o isométrico, pero lo que conoces son las temperaturas, no conoces las presiones, entonces utilizas esta otra fórmula. Excelente, continuemos. Vamos a abrir más espacio para continuar con el siguiente proceso. Como ves, este video es bastante útil porque conocerás todas las fórmulas que te permitirán calcular la variación de la entropía en cualquier situación. Muy bien, el siguiente proceso a analizar es el proceso isotérmico. Recordemos que un proceso es isotérmico cuando la temperatura es constante, ¿correcto? Si aplicamos la ecuación de estado PV igual mRT y procedemos a despejar la temperatura, se tiene la temperatura es igual a la presión por el volumen entre mR, pero como el proceso es isotérmico, la temperatura 1, que sería esta, debe ser igual a la temperatura 2, que sería esta. Esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2, porque así lo dice el despeje de la temperatura, míralo acá. Pero evidentemente M por R se puede simplificar con esta M por R. Por lo tanto, de acá se obtiene lo siguiente. La presión 1 dividido entre la presión 2, esta presión 2 que está acá multiplicando, la pasé a la izquierda dividiendo, debe ser igual al volumen 2 dividido entre el volumen 1. Porque este volumen 1 que está acá multiplicando pasa a dividir a la derecha. Esta sería la igualdad que se cumple cuando el proceso es isotérmico. Muy bien, procedamos a aplicar nuestra fórmula general de la entropía para cuando nuestra sustancia se encuentra en estado gaseoso. La variación de la entropía será igual a la masa por C sub P por el logaritmo de T2 entre T1, pero en este caso T1 es igual a T2 o T2 es igual a T1, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el proceso es isotérmico. ¿Y qué sucede cuando dividimos dos valores iguales? Bueno, lo que sucede al dividir dos valores idénticos es que el resultado es 1, ¿correcto? Menos la masa por R por el logaritmo de P2 dividido entre P1. Pero claro, el logaritmo de 1 vale 0. Esto se va a 0, de tal forma que la variación de la entropía quedaría menos la masa por R por el logaritmo de P2 dividido entre P1. Ahora vamos a aplicar una propiedad del logaritmo. Este signo menos que está acá, imagínate que acá tenemos un 1. Este menos 1, mira este menos 1 que está acá multiplicando, por propiedad del logaritmo lo podemos colocar acá como exponente. Repito, por propiedad del logaritmo. Vamos a escribir acá la propiedad del logaritmo para que no te pierdas. Cuando tenemos un factor multiplicando al logaritmo de cualquier valor, la propiedad nos dice lo siguiente. Podemos escribir el logaritmo de b elevado al factor a este factor que está multiplicando. Esa es la propiedad del logaritmo a la cual me refiero. Por lo tanto, la variación de la entropía será igual a la masa por R y este menos 1 que está acá multiplicando lo vamos a colocar como exponente. Observa, P2 entre P1, todo esto elevado a la menos 1. Ahora vamos a aplicar una sencilla propiedad de fracciones. ¿Qué sucede cuando tenemos una fracción elevada a la menos 1? ¿Lo recuerdas? No te preocupes, vamos a escribir acá lo que sucede. Cuando yo tengo x sobre y elevado a la menos 1, lo único que sucede es que invierte la fracción, queda y sobre x, así quedaría. Y se elimina el menos 1. Apliquemos esta sencilla propiedad. Quedaría m por r por el logaritmo. Y al aplicar la propiedad al menos 1 se tiene presión 1 dividido entre la presión 2. Observa que lo único que hice fue invertir la fracción. Teníamos P2 entre P1 y he escrito P1 entre P2. Es lo único que he hecho.
gracias a la propiedad del menos 1. Vamos a abrir un poco más despacio. Por lo tanto, esta es la fórmula a utilizar cuando necesitemos calcular la variación de la entropía para un proceso isotérmico. ¿Tiene alguna fórmula equivalente? Sí, sí la tiene. ¿A qué es igual P1 entre P2? Míralo acá, cuando aplicamos la ecuación de estado. P1 entre P2 es igual a B2 entre B1. Por lo tanto, la variación de la entropía para un proceso isotérmico también lo podemos calcular así. La masa por R por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Esta sería la fórmula equivalente. En conclusión, si nuestro proceso es isotérmico y conocemos las presiones, utilizamos esta fórmula. mR por el logaritmo de la presión inicial entre la presión final. Pero si lo que conocemos son los volúmenes, en nuestro proceso isotérmico debemos utilizar esta fórmula para calcular la variación de la entropía. M por R por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. ¡Genial! ¿Qué sucede si nuestro proceso es adiabático? ¿Qué sucede? Recuerda que un proceso es adiabático cuando la transferencia de calor que se intercambia entre el sistema y el medio o los alrededores es nulo, es igual a cero. No existe intercambio de calor. Pues te comento lo siguiente: prácticamente nunca te van a solicitar que calcules la variación de la entropía para un proceso adiabático. Sin embargo, en cuanto a fórmulas, quizás te preguntes, sí, pero ¿cuál es la fórmula a utilizar? No existe fórmula. Para un proceso adiabático no existe fórmula. Sin embargo, si el proceso, además de ser adiabático, el enunciado de tu ejercicio te menciona explícitamente, claramente, que el proceso, repito, además de ser adiabático, también es reversible, entonces podrás concluir sin lugar a dudas que la variación de la entropía es igual a cero. Es lo único que puedes escribir. La variación de la entropía será igual a cero si el proceso es reversible. En este momento quizás te preguntes, pero ¿qué es un proceso reversible? Un proceso reversible es un proceso ideal, idealizado. No existe en la realidad, porque en la realidad ningún proceso en forma natural se devuelve. Por ejemplo, imagina que tienes una mesa en tu habitación y sobre la mesa colocas un cubo de hielo. ¿Qué va a suceder en forma natural? Lo que va a suceder en forma natural es que este cubo de hielo se comience a derretir, ¿correcto? Hasta quedar en forma líquida sobre la mesa. Eso es lo que va a suceder en forma natural. Un proceso reversible es como si tuvieras agua encima de la mesa de tu habitación y ésta se convierta de nuevo en hielo. Imagínate, tienes líquido y de manera natural en tu habitación ésta se convierta en hielo, suponiendo tu habitación a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, por ejemplo. Revertir este proceso sabemos perfectamente que es imposible. Es por ello que podemos concluir que todos los procesos en la naturaleza son irreversibles. Así son los procesos reales, son irreversibles. Esto es lo que significa reversible e irreversible. Genial, así concluimos el proceso adiabático. Repito y hago mucho hincapié, si tu proceso es adiabático y el enunciado te menciona que también es reversible, únicamente bajo estas dos condiciones puedes escribir que la variación de la entropía es nula, es igual a cero. Y por último, ¿qué sucede si tenemos un proceso cíclico, tipo ciclo? Vamos a recordar que es un proceso cíclico. Si tenemos un gráfico presión-volumen y vamos a suponer que el estado 1 está acá, por ejemplo, se sucede un proceso a presión constante, isobárico, por ejemplo, otro proceso a volumen constante, por ejemplo, así, isocórico o isométrico, y finalmente se sucede un proceso lineal, así. Esto es un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Porque el punto inicial coincide con el punto final. Esto es un ciclo. Repito, un ciclo es aquel donde el estado inicial del proceso coincide con el estado final.
En este tipo de situaciones, delta S, la variación de la entropía, también será igual a 0, será nula, siempre. La variación de la entropía es nula en un ciclo por la siguiente razón, porque la entropía es una función de estado. Vamos a tomar nota de esto porque es muy importante. La entropía es una función de estado, depende del estado, depende del estado. Recuerda que la variación de la entropía es igual al estado final menos el estado inicial. Pero claro, si el estado final coincide con el estado inicial, cuando restemos obtenemos 0. Porque los valores serán idénticos. S2 será igual a S1. Repito, esto se cumple en un ciclo. En pantalla se muestra el primer cuadro resumen del cálculo de la entropía, pero este, ojo, es válido solo para los estados líquido y sólido y para los cambios de fase. Observa, acá tenemos el estado sólido y acá tenemos el estado líquido. Observa que la fórmula es la misma, es exactamente la misma. Lo único que varía es el calor específico, que para el agua, ojo, para el agua se tiene lo siguiente. Cuando el agua está en estado sólido, vale 2090 joules sobre kilogramos Kelvin, pero cuando el agua está en estado líquido, el calor específico vale 4180 joules sobre kilogramos Kelvin. Ojo, esto es para el agua. Cada sustancia tiene su valor de calor específico. Y para los cambios de estado, que serían esta fila y esta otra, la fórmula también es la misma, ya la deducimos. Q sobre T, donde Q es el calor latente, que se calcula como L por M, ya eso lo sabemos. En lo único que debes tener cuidado es, si estás pasando del estado sólido al líquido, estás fundiendo. Y este sería el valor de L, por ejemplo, para el agua, ojo, para el agua. Pero si tu sustancia está pasando del estado líquido al sólido, se está congelando, para el agua vale menos 80. Observa que los valores son iguales, uno positivo y uno negativo. Lo mismo sucede si tu agua se va a evaporar. Si tu agua comienza a hervir, aquí tenemos L, vale 540 kilocalorías por kilogramo. Pero si tu agua se está condensando, vale lo mismo, pero negativo. Es en lo único que debes tener cuidado. Y ojo, muy pero muy importante, la temperatura siempre va en unidades absolutas, siempre. Las temperaturas acaban en Kelvin, mucho cuidado, siempre en Kelvin. Temperatura absoluta o en grados Rankine si estás trabajando en unidades inglesas. Recuerda que cuando la temperatura aumenta, la variación de la entropía es positiva. Y cuando la temperatura disminuye, la variación de la entropía es negativa. Y acá en este recuadro 1 y 2 representan los estados inicial y final. 1 es el estado inicial y 2 es el estado final. Y acá te presento el segundo recuadro resumen, que también te será de mucha utilidad en tus ejercicios, y este será el que más utilices porque la mayoría de los ejercicios de termodinámica es cuando la sustancia se encuentra en estado gaseoso y te exigen el cálculo de la entropía para los diferentes procesos. Por ejemplo, para un proceso isobárico, la variación de la entropía es esta, míralo acá. En esta columna encuentras la variación de la entropía para un proceso isocórico o isométrico, para un proceso isotérmico, cuando tu proceso sea adiabático y cuando tu proceso sea un ciclo. Y ojo, recuerda lo siguiente, siempre puedes combinar esta columna de la variación de la entropía con la columna de la ecuación de estado. Mira, para un proceso isobárico, el volumen 2 entre el volumen 1 en esta fórmula es igual a T2 entre T1, míralo acá. Para un proceso isométrico, presión 2 entre presión 1 también es igual a temperatura 2 entre temperatura 1, mira, tal como ya te lo expliqué. Y finalmente, V2 entre V1 es igual a P1 entre P2. Toda esta zona del recuadro la utilizamos cuando resolvimos ejercicios de la primera ley de la termodinámica. Ahora esta columna la vamos a utilizar cuando estemos resolviendo ejercicios de la segunda ley de la termodinámica. Siempre recuerda, las temperaturas van en unidades absolutas, siempre recuérdalo. Y finalmente, la fórmula para calcular el trabajo con un proceso isotérmico es semejante a la fórmula para calcular la variación de la entropía en un proceso isotérmico. La única diferencia es que para el trabajo debes multiplicar por la temperatura, mira. En cambio, para la variación de la entropía no debes multiplicar por la temperatura. Mucho cuidado con ese detalle. Finalicemos esta videoclase dándote la fórmula que te permitirá calcular la entropía del universo.
tal como lo contempla el segundo principio de la termodinámica. Recuerda que nuestro sistema está rodeado por un medio, ¿correcto?, con el cual intercambia calor. El universo es todo, el medio más el sistema. Por lo tanto, la variación de la entropía del universo siempre será igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio, siempre. Porque el universo es igual al sistema más el medio. Y ojo, esta variación de entropía del universo siempre será positiva, siempre. Siempre será mayor que cero. ¿Y recuerdas lo que sucede cuando la variación de entropía es positiva? Míralo acá, esto fue explicado en el video anterior. Cuando la variación de la entropía es positiva, míralo acá y acá, ¿qué le sucede a la entropía? La entropía aumenta. Cuando la variación de la entropía es positiva es porque la entropía aumenta. Por lo tanto, si te estoy mencionando que la variación de la entropía del universo siempre es positiva, ojo, siempre, nunca es negativa, si estás resolviendo un ejercicio y la variación de la entropía del universo te da negativo, algo debes revisar. Debes detenerte y revisar, porque la variación de entropía del universo siempre es positiva. Si la variación de entropía del universo siempre es positiva, esto implica que la entropía del universo siempre va aumentando, siempre aumenta. Esta es la explicación del segundo principio de la termodinámica. La entropía del universo siempre tiende a crecer, mira, siempre tiende a crecer, a aumentar en el tiempo. Nunca decrece, jamás. Pon mucha atención a cómo vamos a concluir este video. Solo cuando el proceso sea reversible, y en este momento te preguntarás, ¿cómo sabemos si mi proceso es reversible? Porque te lo deben mencionar explícitamente en el ejercicio. En el ejercicio debe aparecer esta palabra. Si tu proceso es reversible, únicamente cuando tu proceso sea reversible, ideal, puedes escribir esta igualdad. La variación de la entropía del universo es igual a cero, mira. Esto es muy importante. La variación de entropía del universo será nula, será igual a cero, únicamente cuando el proceso sea reversible. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto